Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez, donde cada semana exploramos los consejos más importantes para mantenernos seguros en nuestro día a día. Jueves, 6 de la tarde, Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan en su programa Seguridad Nacional. Es un placer tenerles aquí, como todos los jueves, compartiendo temas del campo, el amplio campo de la seguridad. Hoy vamos a continuar con una entrevista que tuvimos la semana pasada con el licenciado y criminólogo don Gerardo Ureña. Don Gerardo, profesor universitario, con muchos años de experiencia en temas de seguridad nacional y laboró también por bastante tiempo con la Unidad Especial de Intervención, la unidad dedicada a el tema de atención de crisis mayores, temas de terrorismo y todas estas actividades delincuenciales. Así que volvemos, retomamos, licenciado, gracias, don Gerardo, por acompañarnos nuevamente y retomar un tema que dejamos la semana pasada con el tema de esa actividad terrorista en los años 80, ¿verdad? El conflicto que había en Centroamérica, cómo impactaba a nuestro país, el contexto, una cantidad de actos, ¿verdad? Hablamos que ocurrieron en nuestro país en esa época. Prácticamente cerramos con el evento de la penca, hablamos de eso, y también aquel evento importante que se dio en San José, ahí en el Centro Cultural. En el Centro Cultural. Sí. Ok. Don Gerardo, saliéndonos ya de esa época de los 80, que fue una época muy convulsa, ¿podríamos decir que la época más convulsa en ese tipo de actividad? Exactamente, sí. Hay un evento que es muy importante, que ayuda técnicamente, que nos ayuda a nosotros a salir de esa amenaza. Fueron las conversaciones de paz que se dieron a finales de los años 80. ¿Verdad? Entonces, eso nos da a los funcionarios de seguridad de aquel entonces, ¿verdad? Nos libera de una tensión, ¿no? De una carga importante, ya que se pensaba que Costa Rica tarde o temprano iba a ser envuelta en toda esa actividad, digamos, de conflicto que se está dando en la región. Salvador, Guatemala, Nicaragua, ya Costa Rica era parte de eso. Sí, no se iba a librar. No se iba a librar. Entonces, cuando empiezan las iniciativas de paz en la región, eso le da como quien dice, un segundo aire a Costa Rica y la vuelve a poner en el mapa como un país democrático, amante de la paz y todo eso. ¿Ok? Pero es ya la evolución de seguridad a lo interior de Costa Rica ya estaba en marcha. ¿Ok? Esa evolución, ¿cómo la podemos explicar? Esa evolución en el ámbito de la seguridad. Ok, como bien hablamos en el programa anterior, los eventos de tipo terrorista que se dan en Costa Rica obligan a los jerarcas de seguridad de aquel entonces y a los políticos a establecer contramedidas, ya sea para contener o repeler este tipo de actividades. Se crea en 1982 la Unidad Especial de Intervención, una unidad, digamos, con un fondo antiterrorista. ¿Por qué? Porque la mayor amenaza que teníamos nosotros, el evento de inseguridad importante que podía hacerle daño a la sociedad costarricense era el terrorismo. Entonces, se invierte en la creación de este cuerpo. Entonces, inicialmente esta gente se escogen, hay pruebas para determinar quiénes son factibles, quiénes reúnen las condiciones, se mandan a un primer entrenamiento con la Guardia Nacional de Panamá en aquel entonces, asistidos por el gobierno israelita. Entonces, viene la primera unidad aquí a Costa Rica, empieza a desempeñarse no solo en materia de antiterrorismo, sino también de protección de dignatarios y también en eventos relacionados a la desactivación o localización de artefactos explosivos. Claro, que era una amenaza latente. Era la latente de ese momento. Ok. Con las iniciativas de paz, la seguridad empieza a tomar otro tipo de dirección. ¿Ok? Recuerde que tenemos un conflicto armado en Nicaragua entre el gobierno sandinista y los contras revolucionarios. El gobierno sandinista, apoyado por Cuba, la Unión Soviética,
y los contrarrevolucionarios apoyados por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, inevitablemente se dan esos conflictos aquí a lo interno de Costa Rica. El plan de paz lo que viene es a obligar a todos los gobernantes de la región a hablar seriamente del conflicto, y todos desde su punto de vista, ya sea ideológico o donde estuvieran ellos, ya sea como gobierno contrarrevolucionario o gobierno democrático, todos manejaban su argumento del por qué estaban en el poder, de quién era la amenaza de cuál, y ahí estaban. Entonces, el plan de paz los obligó a ellos a ir a un escenario, a hablar de eso y a comprobar con argumentos quiénes eran los que tenían la razón. Entonces empezaron a negociar entre ellos. Costa Rica se prestó para muchas reuniones, no solo con la guerrilla, sino también con los gobiernos que estaban en la región en ese momento. Ahora, todo conflicto armado, todo conflicto genera intereses, tanto políticos como económicos. La presión de aquel entonces era que elementos externos a esas iniciativas de paz quisieran boicotear esas iniciativas de paz. Algo muy similar a lo que acaba de pasar ahorita con el conflicto Israel-Gaza, Israel-Palestina, que Israel empieza a generar conversaciones con los países árabes para tratar de normalizar sus relaciones con ellos, para llegar a un punto medio de estabilidad, y algunos grupos se encargaron de desestabilizar ese. Entonces hoy tenemos ese problema internacional. Entonces, esa era la preocupación de aquel entonces. De hecho, los Estados Unidos propone un plan de paz paralelo al que había propuesto don Oscar Arias. Entonces, al final, ese no genera ningún fruto, y los gobernantes de la región deciden seguir con la iniciativa de don Oscar Arias. ¿Ok? Como decía, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, las Fuerzas de Seguridad de Costa Rica, la Unidad Especial de Intervención, todo ese esfuerzo se genera en torno a esa política de conversaciones de paz. Entonces, Costa Rica, yo recuerdo que Costa Rica eran operaciones grandes de seguridad para garantizar la protección de todos los involucrados en ese tipo de conversaciones. O sea, aquí teníamos dirigentes guerrilleros. Recuerden que el guerrillero hasta cierto punto se mueven en la clandestinidad, no son seguros en los países donde ellos operan, y tampoco son seguros en los países donde ellos transitan. Entonces había que garantizarles a ellos esa seguridad, y viceversa también con los estados. Entonces el gobierno de turno desde aquel momento se vio bastante involucrado en la seguridad de esos eventos. Podríamos decir que esa época de los 90, entonces, empezando los 90, ¿verdad? Esos empezaban a hacer las funciones que tenían estas unidades o que se estaban desarrollando, ese tipo de protección, que me imagino que los costarricenses a muchos no les pasaba ni por la cabeza de que aquí se podían estar llevando esas reuniones o ese tipo o habían personas, ¿verdad?, que tenían conflictos o intereses diferentes en sus países, bueno, estaban aquí haciendo algún tipo de reunión Ahora, esos fueron eventos o negociación también. Fueron eventos de carácter internacional. O sea, eran reconocidos. Eran reconocidos internacionalmente. No era clandestino. Nacionalmente, eso era abierto totalmente. Lo que sí tal vez la gente no pensaba de que podían estar amenazados. O sea, que había riesgos potenciales, exactamente. Se supera todo eso, el plan de paz, o sea, es un hecho, baja lo que son los conflictos a nivel de región, se democratiza aún más la región, y eso genera una estabilidad importante. Entonces todos estos antagonistas de gobiernos ya establecidos se integraban a las filas políticas de estos países. Entonces empezaban los procesos democráticos para que los ciudadanos de esta región decidieran por medio del voto cómo querían ser ellos gobernados, en vez de generar o entrar en conflictos con movimientos guerrilleros al interno. Muy bien, eso calza mucho con el problema que va a tener la Unión Soviética en Afganistán. Recuerda que ellos invadieron Afganistán, creo que en 1979, y tuvieron que retirarse ya en el 88, casi en el 90. Entonces, ellos estaban más preocupados en reconstruir su forma de vida, y
por el momento no estaban muy interesados en exportar la revolución. Entonces, eso fue un elemento importante. Entonces, la región se empieza a pacificar. Sí, había mucha estabilidad. Una estabilidad, digámoslo así, a nivel no solo político, todo esto también es a nivel social y militar. Centroamérica va a prosperar bastante en ese tiempo. Entonces, tenemos los 90s con un tiempo, digamos, un momento importante a la historia de la región, en donde todos esos frutos del plan de paz se van a ver, se van a disfrutar. Entonces, como decía, para nosotros los involucrados en la seguridad de aquel entonces fue un respiro, porque el panorama que nosotros veíamos en el futuro no era muy alentador y nos preocupaba mucho que todo ese tipo de conflictos se exportaran a Costa Rica. O sea, ya teníamos unos eventos de tipo terrorista, pero no queríamos que eso escalara más. Claro, por supuesto. Porque ahí teníamos los ejemplos de la región. Bueno, se da eso, entonces eso quiere decir que el perfil que está asumiendo la seguridad de Costa Rica a raíz de los eventos terroristas de los 80 ya no van a ser justificables. Van a tener que cambiar en algún sentido. Y ese cambio se da muy naturalmente. Sí, porque estamos hablando de que se empieza, si ese tipo de conflictos está mermando, volvemos a lo que es la seguridad ciudadana, podríamos decirlo. Exactamente, la seguridad, digamos, más normal dentro de una sociedad. Exactamente. En evolución, ¿ok? En los 80s se incrementa mucho lo que es el narcotráfico hacia los Estados Unidos. Don Gerardo, déjeme que lo interrumpa porque si no se me va la pregunta. El tema fronterizo, ya nos dimos cuenta que siempre fue un problema desde esas épocas. Un país sin ejército, lógicamente, ¿verdad? También. Proteger nuestras fronteras siempre ha sido un problema. ¿Hubo alguna evolución en eso, a sabiendas de que sabíamos ya los antecedentes de conflictos y cómo era vulnerable también nuestras fronteras? ¿O solo nos dedicamos a hacer unidades antiterroristas y no preocuparnos por proteger nuestras fronteras? Ok, inevitablemente, aunque seamos de una estructura policial, la seguridad de Costa Rica obedece una estructura meramente policial, de tipo civilista o de corte civilista. No podemos imaginarnos una policía de fronteras con una vara policial, un PR-24 patrullando. Y un revólver. Y un revólver, no. Inevitablemente tiene que haber cierta doctrina paramilitar porque el entorno es tan irregular, es tan hostil, es tan impredecible, que obliga a que esta gente tenga un entrenamiento máximo. Entonces, lo que se justificaba en aquel entonces es que, sobre todo lo que era la parte fronteriza con el norte, tuviera, digamos, el entrenamiento de la policía fuera diferente y su actuar, sus estrategias fueran diferentes, siempre en el marco de la policía civilista. ¿Okay? Nosotros veníamos con una decadencia del ejército desde principios del siglo XIX. Ya al ejército se le había quitado el carácter de ministerio de guerra, el ejército vuelve a ser protagonista en 1948. Posterior a 1948, a los eventos de 1948, la institución como ejército desaparece, precisamente porque ya el costarricense, el político y el costarricense común ya no le tenían confianza a ese tipo de estructura. Entonces desde ahí venimos nosotros con, ¿qué es un policía? Pero la región inestable de aquel entonces, digamos, en la cual se veía rodeada Costa Rica, demandaba tener un cuerpo con cierta capacitación paramilitar. Pero se tenía. Sí se tenía. Ok. Si no, ¿cómo Costa Rica hubiera enfrentado el conflicto de 1978 con la Guardia Nacional de Panamá? Entonces, el entrenamiento policial era paramilitar. Claro, paralelamente la policía regular seguía con sus doctrinas policiales o intentaba meterse dentro de eso. O sea, inevitablemente se estaban heredando o se habían heredado condiciones de formación de 1955 y 1948. Porque todos esos próceres, por decirlo así, o protagonistas de aquellas épocas, de 1948 a 1955, a finales de los 70 y principios de los 80, eran comandantes policiales. Tanto, digamos, de un bando, es decir, los calderonistas y los liberacionistas, ya todos estaban más integrados digamos, como buenos costarricenses. Ya habían dejado atrás ese tipo de conflictos y trabajaban juntos en la seguridad. Entonces, te encontrabas un comandante, un coronel de origen calderonista y te encontrabas un coronel de origen liberacionista.
pero siempre con ese tipo de mentalidad paramilitar. Ok, la década de los 80 obliga casi a Costa Rica a pensar, bueno, cuál es el modelo que quiere. O sea, estamos siendo amenazados por actividades terroristas, nos pueden llevar a esto, entonces las iniciativas son de corte antiterrorista. Ahora, la Unidad Especial de Intervención emerge como una unidad policial especializada en actividades antiterroristas. Como la Unidad Especial de Intervención, había muchas unidades en el resto del mundo. Entonces no era en ese tiempo los que menos se dedicaban al antiterrorismo eran los ejércitos del mundo, ¿no? Que eso era algo como muy casero, muy dentro de las fronteras, muy doméstico, usted lo acaba de decir. Entonces esa jurisdicción le tocaba a las fuerzas del orden de tipo policial. Ok, vamos a hacer una breve pausa. Estamos con don Gerardo Ureña, amigo, excelente profesional, ex compañero también, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Y conversando sobre este tema de lo que es el desarrollo de las policías, de los cuerpos policiales, la especialización que se tuvo que tener en nuestro país después de esa época tan conflictiva con actos terroristas, donde se veían los eventos, tenían también como principal protagonista artefactos explosivos improvisados. Imaginémonos la magnitud, eso lo vimos en un programa anterior, y hoy estamos hablando de este tema con don Gerardo Ureña. Vamos a ir brevemente a una pausa y ya continuamos. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Sintoniza con nosotros y mantente seguro. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional. ¿Cómo protegerse del phishing? No habrá correos de emisores desconocidos. No proporcione a nadie de forma escrita o verbal las claves o nombres de usuarios de sus cuentas bancarias. Cuando ingrese a páginas de bancos, asegúrese de digitar correctamente la dirección oficial en la barra de acceso. Mantenga actualizados los antivirus para evitar que le roben información sensible. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Sintoniza con nosotros y mantente seguro. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional. Continuamos aquí en su programa Seguridad Nacional, como todos los jueves al ser en punto las 6. Les recuerdo 7014-5003. Ahí usted puede dejar sus mensajes también por medio de nuestras plataformas en redes sociales. Les recuerdo también que tenemos nuestro canal de YouTube, ahí se puede inscribir para repasar los programas. Ahí están todos los que hemos hecho, están alojados ahí en esa plataforma para que los repase, inclusive para que los comparta con alguna otra persona que le interese escucharlo y le interese estos temas de seguridad. Estamos con don Gerardo Ureña, estamos hablando sobre la evolución de las unidades policiales en Costa Rica, una nueva estructura después de la época de los 80 que fue muy conflictiva por temas de inestabilidad en la región y también por temas de ataques terroristas denominados de esa forma. Don Gerardo, entonces aparecen unidades como la Unidad Especial de Intervención, el Ministerio de Seguridad Pública también tiene sus unidades, empiezan a aparecer, inclusive el organismo de investigación judicial, me parece. Ok, entonces a finales de los 80s y a principios de los 90s, la actividad especial, por el carácter que se le da a la Unidad Especial de Intervención en ese tipo de procesos, se va a direccionar o se va a orientar más que todo también a la delincuencia del momento. Delincuencia común, digamos. Delincuencia común, pero con cierto perfil, digamos, de alto riesgo. Uh-huh. ¿Okay? No es lo mismo capturar a un infractor o a un carterista, que tratar de capturar a un secuestrador, a un asesino a sueldo, o a un narcotraficante de alto perfil. Entonces, ya esto se le empieza a delegar a ese tipo de unidades. Ahora, muy bien, se da un proceso, en un principio, el Poder Judicial,
cuando ellos generaban una investigación importante donde se veía involucrado, digamos, donde se necesitaba una respuesta de alto riesgo, ellos solicitaban la cooperación de este tipo de unidades, como la Unidad Especial de Intervención. Para que una unidad de estas pudiera participar en ese evento, se necesitaba la aprobación del Ministerio de la Presidencia. O sea, no era una unidad que estaba antojadiza, digamos, no estaba dentro del parámetro, entonces se necesitaba también una orden de un juez para justificar su presencia y la autorización, ya sea del presidente o del Ministerio de la Presidencia. Entonces, en un principio eso funcionó muy bien, pero eso se volvió un trámite bastante, ¿qué le digo?, burocrático, importante. Entonces, esto obliga al Ministerio de Seguridad Pública y al Poder Judicial a crear sus propias unidades de un corte similar a la Unidad Especial de Intervención. Entonces, tenemos a un miembro bastante renombrado del Poder Judicial, ya retirado, profesor universitario, que es don Gerardo Castaing. En aquel entonces éramos contemporáneos, éramos policías ambos, y yo recuerdo que una de sus iniciativas fue crear la unidad de negociadores del Poder Judicial y también dar los primeros pasos para una unidad de tipo de respuesta a situaciones de alto riesgo. En aquel momento creo que se denominaba el SPI. Estamos hablando de los 90. De los 90, exactamente. Entonces, don Gerardo participó en varios entrenamientos con la Unidad Especial de Intervención, se entrenó en conjunto con miembros de la Unidad Especial de Intervención en Estados Unidos, en la doctrina SWAT. Entonces, de ahí es donde él empieza a especializarse bastante en eso. Entonces, él lleva esa especialidad, él lleva esa modalidad, y le incluye, o es el precursor de ese tipo de disciplinas dentro del Poder Judicial. Entonces, ese tipo de unidades de choque ya empiezan no solo a ser exclusivas del Ministerio de la Presidencia, sino del Poder Judicial y del Ministerio de Seguridad Pública. Ok, entonces ya estamos hablando de 3 unidades de respuesta. Ahora hablemos de la parte de inteligencia. Ok. La parte nace la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional en los 90 también. Bueno, ya había un precursor que hablamos el programa pasado, ¿verdad? Es casi que de los años 60 y resto, ¿verdad? Pero ¿cómo nace la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, la DIS, lo que tenemos hoy en día? Ok, la historia nos dice que en 1963, por iniciativa o asesoramiento del gobierno de los Estados Unidos, se le pide al gobierno de Costa Rica que tiene que crear su unidad de inteligencia. Y ahí es donde nace la Seguridad Nacional. Que la Seguridad Nacional sigue en ese corte, adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, y en 1986, creo yo, si mal no recuerdo, pasa por decreto presidencial a formar parte del Ministerio de la Presidencia. A la Dirección de Inteligencia y Seguridad en aquel momento se le suma la Unidad Especial de Intervención. Entonces hay un elemento de tipo de recolección de información de un lado y un elemento de tipo de operaciones de alto riesgo. Las dos administradas desde un punto de vista presupuestario y de órdenes y de jerarquía del Ministerio de la Presidencia. Ok. El Ministerio de Seguridad Pública también siempre ha contado, ¿verdad?, con sus departamentos de inteligencia. Sí, en un principio las primeras iniciativas de unidades especiales surgen a consecuencia de miembros de la Unidad Especial de Intervención que migran al Ministerio de la Presidencia e inician ese tipo de iniciativas. Posteriormente esto va a evolucionar a las unidades que hoy en día tenemos. Inclusive hay una unidad del Ministerio de Seguridad Pública que la gente más vieja en estos ámbitos, ¿verdad?, de la seguridad recuerda, que era la UAI, así se le llamaba. Me parece que esa fue la primera unidad táctica que tuvo el Ministerio de Seguridad Pública. La unidad de acción inmediata. Creo que sí. Ahora, si algún otro policía antiguo se acuerda, ahí nos va a mandar el mensaje. Nos puede ayudar y nos puede corregir, claro, y orientar. Pero sí, yo recuerdo, había una unidad especial de acción inmediata, la UAI. Una unidad del mismo corte. También más o menos con la doctrina del Ministerio de Seguridad Pública, pero era también asistía al Poder Judicial en allanamientos y operaciones de alto riesgo. En la época de los 90, ¿qué eventos tuvieron la necesidad de contar con este tipo de unidades? Sabemos que ahora lo vemos día a día, el
al CERT, ¿verdad? La unidad táctica, todos los días en temas de allanamiento por crimen organizado, narcotráfico, sicariato, inclusive con el apoyo también de las unidades de la GUEA, que es el Ministerio de Seguridad Pública, la Unidad Especial de Intervención, también a pesar de ser del Ministerio de la Presidencia, bueno, ya trabajando en todo este tipo de eventos, ¿verdad? También considerados ya de alto riesgo, todo este tipo de delincuencia. Pero en esa época de los 90, ¿qué eventos marcaron a nivel, saliéndonos de la delincuencia común, qué eventos importantes se podrían destacar? ¿Existieron? Claro que sí. De hecho, ya cuando se estaba replanteando digamos, la estrategia de seguridad de Costa Rica a consecuencia de los eventos de los años 80, ya había que redireccionar ese recurso policial a eventos no tan fuertes como los que habían pasado. Pero ya se estaba estructurando la policía en general, estaban las primeras iniciativas de meter a todo lo que eran los cuerpos policiales en un solo marco jurídico, darle cierta legalidad, darle ciertos respaldos, y también regular un poco lo que son las unidades de choque, por decirlo así, ¿verdad? Cuando se dan dos eventos muy importantes, creo que fue en el 92 o 93, no recuerdo ahorita, que es el secuestro de la Embajada de Nicaragua, y un mes después el secuestro de la Corte Suprema de Justicia. O sea, fueron dos eventos donde... Primero fue la Embajada, ¿verdad? Fue la Embajada, y un mes después fue la Corte Suprema de Justicia. ¿Ok? En la Embajada, hacía tiempo no se tenía una situación de rehenes tan importante, fue una crisis importante, y obligó al país, al gobierno de aquel entonces, a negociar y a garantizar la libertad de los rehenes mediante el pago de lo que pedían los secuestradores. Perdón, Gerardo, ¿esta crisis cuánto tiempo duró? Si tienen una idea ahí más o menos. Yo creo que duró casi las 2 semanas, me parece. Fue bastante tiempo, se habló bastante. Todavía el gobierno de turno no estaba convencido en acciones de tipo de choque o de liberación forzada. Entonces, ahí se apostó toda la negociación, ¿verdad? Hubo mucha intervención de los negociadores del OIJ en cuanto a eso. O sea, fue un trabajo de equipo, un manejo de crisis, como lo dice el manual, extraordinario, perfecto. Pero al final no trascendió mucho, se liberaron los rehenes y se les permitió a los delincuentes de abandonar el país. ¿Se les pagó? Se les pagó exactamente. ¿El gobierno costarricense pagó? No tengo idea de dónde se sacó el recurso, pero al final ellos salieron con un rescate, o sea, se les pagó un rescate. ¿Qué es el resultado que deja esto? Que esto le da ideas a movimientos de corte nacional, criollos, para que ellos también consideren la situación de hacerse de dinero fácil mediante ese tipo de secuestro o de tomar rehenes. El tema, antes de continuar con esto, sí, de la Corte, es bueno pensar, ¿verdad? Nuestro país en ese momento ya tenía un cuerpo especializado, entrenado en temas de antiterrorismo. Ya estaba bastante avanzado. Ya estaba bastante avanzado. Usted menciona de que ya había una estructura en el tema de negociadores por parte del organismo de investigación judicial. Uh-huh. Podríamos hablar de un manual o una estrategia para manejo de crisis en la época. Ya había un proceso que llamaba manejo de crisis. Okay. Y el manejo de crisis involucraba a todas las fuerzas policiales del país. Claro. Inclusive establecía las jerarquías, qué unidades policiales tenían que participar y técnicamente cómo se podía ir desarrollando según los eventos que se dieran ese evento. O sea, era un manual, era un documento. Uh-huh. Y eso sí, no todo evento es igual, no todo evento tiene que abordarse de la misma manera, y también cómo transcurre el evento a lo largo del tiempo donde se da esa crisis va a dictar ciertos procesos. Lo que hacía este manual es darle las herramientas iniciales para estructurar el abordaje de esa crisis. Exacto. Sí, ya todos estos eventos van a presentar diferentes situaciones, ¿verdad? Lógicamente. Pero sí, es una guía muy estructurada de la intervención o el trabajo de cada unidad, digámoslo así.
de cada participante. De cada participante, Claro, porque al final hay una jerarquía. Hablando de jerarquía. un montón de gente, ¿verdad? A nivel judicial, a nivel táctico, negociadores. O sea, ahí se establece hasta el manejo de la prensa. Porque la prensa, en aquel entonces, en su afán de hacer su trabajo, podía sin quererlo entorpecer lo que era la actividad policial del proceso. Claro. Entonces se incluyeron dentro de estos procesos para darles a ellos la participación que ellos andan buscando o sea, llevar información a la ciudadanía, pero desde un punto de vista controlable y sin que generara ningún digamos, situación de inseguridad en el proceso. Claro, y ahí es donde me quería dirigir a esto para la pregunta. Teníamos ya estas unidades bastante avanzadas, teníamos el manual de crisis, faltó confianza por parte de los altos jerarcas de nuestro país en dejar una intervención en ese momento, si hubiese sido necesario o era necesario. Ok, eso se ha debatido mucho en cuanto a por qué se dejó ir a la gente, en cuanto a por qué no hubo intervención armada. Recordemos que dentro del manual, y usted lo conoce, don Juan Ángel, de manejo de crisis, establece que un asalto de rescate se autoriza cuando se han agotado todas las posibilidades de liberación de los rehenes. Okay. Liberación de los rehenes, llámese pago de rescate, intercambio por comida, liberación de gente detenida en cárceles. O sea, al final, la prioridad es la vida humana. Es la vida humana, es el rescate de los rehenes. Posteriormente, en ese orden de prioridades, es la vida de la policía que interviene en el evento y por último, la vida del delincuente. Del delincuente, exactamente. Entonces, en ese caso, para no entrar en esta controversia, al no existir, había un riesgo latente, había una amenaza de que si no se cumplían las demandas, se iban a empezar a matar. Había un ultimátum. Habían esto. Ok, entonces, ¿cuáles eran lo que pedían ellos? Bueno, el dinero. Entonces, para no escalar el conflicto, que sería una intervención directa de la policía a un rescate forzado o deliberado, se decidió hacer esto. Okay. Ahora, yo pienso que si hubiera, en su momento, hubiera habido vidas en peligro, hubiera la negociación o el proceso hubiera escalado a un punto sin retorno, la unidad especial en aquel momento y las unidades policiales ya estaban preparadas para intervenir directamente. Y había confianza de los altos jerarcas, en este caso estamos hablando inclusive del presidente. Exactamente, si hubieran tomado, digamos, en ese momento la decisión, ellos sabían exactamente qué era lo que iba a hacer esa unidad y cómo lo iba a hacer y las posibilidades de éxito y los efectos, digamos, las secuelas que iban a quedar. Pero esa decisión se iba a tomar en caso de que la vida de los rehenes estuviera en riesgo. Pero parece que no se llegó a ese punto. Los gobernantes de turno ya optaron por pagar el rescate y liberar a los rehenes. Hay una consecuencia de este pago que don Gerardo lo mencionó ahí y rescatamos ahí la palabra. Bueno, eso generó otro acto de toma de rehenes, podríamos decirlo. Pero antes de comentarlo, vamos rápidamente a una breve pausa. No se despegue, usted está en su programa Seguridad Nacional. Seguridad Nacional, con Juanel G. Gutiérrez. Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero. Siga estas recomendaciones. Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude. Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente y comuníquese con su banco. Además, denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Seguridad Nacional, con Juanel G. Gutiérrez. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Sintoniza con nosotros y mantente seguro. Seguridad Nacional, con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional. Continuamos en su programa Seguridad Nacional. Estamos hablando con el licenciado Gerardo Ureña, hoy sobre el tema de la evolución de las unidades policiales en nuestro país, también las estrategias, después de una época muy convulsiva, que fue la época de los 80s, con actos terroristas, inclusive en nuestro país. Don Gerardo, la Embajada de Nicaragua, la secuestran,
las unidades tácticas, en este caso le correspondía a la Unidad Especial de Intervención, no hace ingreso, pero dice usted que ya había un manual de crisis, un manual de manejo de crisis mayores, también es bien estructurado, donde se dan las guías de actuación de muchos involucrados, unidades tácticas, negociadores, inclusive, ¿verdad? Las personas se van, pero eso, dice usted, deja una secuela y que prácticamente fueron meses después. Un mes después, donde varias personas ingresan a la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. O sea, ya, si bien es cierto, el grupo que secuestra la Embajada de Nicaragua en Costa Rica eran de origen o de un corte ideológico en su principio, que eran exguerrilleros. En ese momento era una cuestión meramente extorsiva, era algo delincuencial, ya como tipo bandoleros, ¿okay? Que no obedecían a ninguna doctrina, ni política ni religiosa. Era dinero. Era dinero, exactamente. ¿Ok? Pero tenían un saneamiento importante. Venían de ese ámbito, de ese tipo de actividades. Ok. Un mes después, un grupo de nacionales ve en ese tipo de accionar ya hay la posibilidad de hacer dinero fácil. Se organizan, de alguna manera se organizan, consiguen las armas, y están en un momento donde en la Corte Suprema de Justicia se reúne la Corte Suprema. Entonces todos los magistrados importantes, como decir la élite de estos funcionarios, están en una reunión. De alguna manera ingresan al edificio principal de la Corte, llegan hasta el piso donde está la Corte Plena sesionando y toman armadamente el recinto. Y ahí empieza la crisis de rehenes de la Corte Suprema de Justicia. Esa crisis también duró bastante tiempo, ¿verdad? No, técnicamente menos de una semana, creo que menos fue. de una semana. Menos de una semana, sido... ok. Le voy a explicar por qué. Uh-huh. Ya el gobierno de turno, porque le tocó al mismo gobierno, tener la experiencia en la embajada nicaragüense. Ya el gobierno ya sabía, ya intuía que esta gente no era digamos, secuestradores del corte de la embajada de Nicaragua. ¿Ya? Entonces también se estaba fomentando más actividades, o sea, se podía fomentar más actividades de ese tipo en todos los estratos del gobierno, de los empresarios de Costa Rica, etcétera. ¿Por qué? Porque daba la impresión de que se les fue fácil a los secuestradores de la embajada de Nicaragua. Entonces ellos querían hacer lo mismo. Claro, eso daba pie a que se volviera una forma de estar ganando dinero fácilmente, como el secuestro. Exactamente, un secuestro extorsivo, pero a esa escala. Uh-huh, o sea, sí, claro. Lo que no entendían los delincuentes de ese momento es que, o sea, dentro de los blancos que podían haber existido en Costa Rica, ese era uno de los máximos, dentro de los máximos que habían. Uh-huh. Y el gobierno de turno dijo, no, aquí hay que intervenir. Hay que pensarlo okay. de otra manera. Las negociaciones se generaron estratégicamente, se llevaron a ciertos puntos, porque lo que interesaba siempre es la liberación de los rehenes. Hubo pago de rescate, ¿okay? Lo que se quería era sacarlos de ese entorno blindado donde estaban ellos y llevarlos a un lugar donde no tuvieran ni rehenes ni fueran una amenaza para nadie más. Entonces, la premisa era que no podía haber impunidad, había que capturarlos. Entonces, muy estratégicamente, muy profesionalmente, los negociadores, los jefes del comité de crisis de ese momento se pusieron de acuerdo y orientaron toda la situación para que finalizara en el aeropuerto Juan Santa María sin rehenes, únicamente con garantes y con los secuestradores. De hecho, para mí, a nivel histórico, es un evento de suma relevancia en historia policial de los países, digamos, de derecho. Uh-huh. En donde hay una crisis de ese calibre, en donde se orienta, digamos, la crisis a un final deseado, que era ese. El éxito, podríamos decir que fueron la unidad de negociadores del OIJ. Fue el equipo de manejo de crisis. O sea, tenemos a los directores de ese momento, los que manejaron los jefes policiales, tenemos la unidad de negociadores y tenemos al equipo de asalto de la unidad especial de intervención.
que en las diferentes instancias de la crisis todos son protagonistas y tienen una participación en esas instancias y cada uno cumple con el objetivo que se habían, digamos, propuesto en ese momento. Uh-huh. Al final, esa operación podría verse como un 100. ¿Ya? ¿Por qué? Se evitó el conflicto armado directo, uh-huh. Se evitó la muerte de los rehenes y al final se capturó a los delincuentes y se generó un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Al resto de los delincuentes. O sea que no siempre la política de Costa Rica debe hacer pagar. Uh-huh. Ya, entonces, a veces el no tener una política es una política. Entonces, al no tener una política le permite al gobierno de turno actuar de varias maneras, o actuar directamente, represivamente, o generar un diálogo o pagar un rescate. Entonces, Costa Rica empieza a adoptar una política de no política, de sorpresa, y va a reaccionar según los acontecimientos del evento que se dé, van a tomar sus decisiones y van a tratar de manejar las crisis de ahí en adelante. Ok. El impacto social, ¿cómo se pudo medir en ese momento el impacto social de ver el manejo de esa crisis? Aparte, a nivel de tipo delincuencial, lógico, ¿verdad? Ya los delincuentes saben, se logró el objetivo, no era el tema del dinero, no era esto, pero a nivel social, ¿cómo se empieza ya a ver las fuerzas de policía de nuestro país? Y se lo digo porque sabemos de que durante mucho tiempo las fuerzas de policía de nuestro país, mucha gente las catalogaba con falta de profesionalismo, falta de capacitación, falta de recursos, inclusive a la fecha mucha gente podría en ocasiones considerar esas cosas. Yo creo que esos eventos, o por lo menos el tema de la corte en su momento, me imagino que fue un gran mensaje no solo a esa parte delincuencial, a todos esos delincuentes, sino al pueblo de Costa Rica, a sabiendas de que habían ya equipos más especializados. Exacto, o sea, estamos hablando de de un poder de la República, el poder judicial, claro. Los garantes de la seguridad jurídica del país, amenazados por un grupo de secuestradores. Eso, Costa Rica sigue manteniendo su perfil civilista, su idiosincrasia. Obviamente todos esos acontecimientos fueron impactantes para el costarricense. O sea, venían saliendo de la embajada de Nicaragua y se topan eso. Entonces, durante ese momento había mucho rechazo, había mucha especulación de quiénes podían ser y qué era lo que les iba a pasar a los magistrados, etc. Cuando las unidades policiales, los cuerpos policiales, se organizan entre ellos, generan el manejo de crisis de la manera que lo hicieron, va a dar un repunte, digamos, de confianza en la seguridad estatal del país, ¿verdad? Eso va a poner a todos los cuerpos policiales, porque no fue un asunto solo de la Unidad Especial de Intervención, sí, claro, no fue un asunto solo de los negociadores del OIJ o de los líderes que orientaron o lideraron el manejo de crisis, sino que va a ser, quedó comprobado de que fue un resultado de la unión positiva de todos los cuerpos policiales. Entonces, eso le da un reapunte a todos, y eso genera ayuda en recursos. La opinión pública se desborda en apoyo al gobierno de momento, porque tomó una decisión bastante riesgosa, claro, bastante riesgosa, se jugó el todo por el todo, y al final de ahí se garantizó no solo la vida de los rehenes, sino la detención de los delincuentes. Podríamos decir que esos dos eventos marcan de una forma muy importante los cuerpos de policía de nuestro país en la época de los 90. También me parece que en esa época hay un desarrollo muy importante, ya hablando un poquito del OIJ, a través de los niveles de investigación, ¿verdad? También la capacitación especializada en temas de investigativos. Inclusive podemos hablar de casos como, hablando de eso, del famoso psicópata. Saliéndonos un poquito de estos temas, ¿verdad? Pero también ahí empiezan una profesionalización también del organismo de investigación judicial en otros temas. Yo creo que esa época de los 90, a pesar de que el tema del psicópata, bueno, anduvo en esos rangos, ¿verdad? 86 ahí para adelante, creo, que fueron los actos, pero yo creo que a nivel de investigativo también es un salto importante de esa época de los 90. Claro que sí, vea, hablemos del OIJ. Ok, si bien es cierto, el OIJ estaba abrumado por una actividad de un psicópata ahí que le dio mucho que hacer a ellos, o sea, una situación que afecta a toda una generación de oficiales importantes del Poder Judicial, pero también en un momento el OIJ se asoma como una unidad de inteligencia
importantísima. Eso se da durante los eventos de los asaltantes venezolanos. No sé si usted recuerda esos hechos. Por supuesto, claro. Otro evento criminal que impactó por el grado de violencia, ¿verdad? El grado de violencia, o sea, era algo totalmente no acostumbrado, no, se alejaba del perfil del delincuente costarricense. Nosotros teníamos asaltantes de banco, teníamos asaltantes de varios tipos, teníamos secuestradores, pero no actuaban con la violencia que actuaban esa gente. Esa gente entraba a un recinto bancario y lo primero que hacía era eliminar como amenaza al custodio, al oficial de seguridad de aquel momento. De hecho, después de estos eventos es que se les da mejor armamento a los custodios, se les da escopetas, la seguridad en los bancos empieza a adquirir un tono más, digamos, un poquito más fuerte, y por eso es que a principios del siglo XXI, ¿verdad?, tenemos bancos con oficiales de seguridad armados. Ok, volvamos a los asaltantes venezolanos. Cuando se empiezan a dar los hechos, o sea, estamos hablando que hay como 7 meses de actividad de asaltos a bancos, todos con el mismo modus operandi, todos con los mismos resultados. La mayoría, ya tenemos gente muerta, sobre todo oficiales de seguridad muertos, oficiales de los centros, digamos, comerciales donde estaban los bancos, que no eran parte del banco, pero sí estaban ahí casualmente dando custodia al centro comercial, que sabían eran muertos. Y una violencia importante. ¿Ok? Estos grupos se dan hasta el lujo, casi, de utilizar cierto rango, cierta semana del mes para hacer los atentados. O los asaltos. Los asaltos, exactamente. ¿Cuál era el problema del organismo de investigación del OIJ en ese momento? Que estos delincuentes no tenían ramificaciones nacionales. Y mucha de la inteligencia policial se genera o se gesta por medio de informantes, por medio de antecedentes de delincuentes. Entonces ellos empiezan a investigar los posibles que están involucrados. Y nadie calza. Nadie calza, le dan seguimiento, no hay relación. Cuando se da un evento importante, los sospechosos están en otro lado totalmente opuestos a la situación. Entonces se empiezan a abrumar, pero empiezan a enfocarse. De hecho, llegan a perfeccionarse tanto que al final, cuando logran identificar a la gente, lo hacen por medio de ¿qué? De los rentacar y del último evento donde se da el lugar, que fue en el peaje de San Ramón. Entonces, uno de estos vehículos de rentacar tenía uno de los tickets del peaje. Y lo pudieron relacionar con eso y empezaron a armar todo eso. Cuando nos dimos cuenta ya tenían ubicado la casa. Entonces nos pidieron asistencia a la Unidad Especial de Intervención para que los apoyaran en eso, y se culmina ese episodio tan duro de Costa Rica y con la detención y la neutralización de esa gente. Venezolanos. Exactamente. Pero el OIJ se dan en la tarea de perfeccionar sus procesos de inteligencia, y lo hace a tal punto que así limpiamente llegó a identificarlos. Y eso fue suficiente para ubicarlos y detenerlos. Y toda la evidencia que podía existir en torno a esos casos, toda estaba en la casa de esta gente. Hicieron un trabajo muy profesional, definitivamente. Yo recuerdo ya siendo parte cuando llegué a la Unidad Especial de Intervención, recordar las anécdotas y lo que comentaban, ¿verdad?, también los oficiales que participaron en esos eventos, al igual que los eventos de la Corte, igual que los eventos de la Embajada de Nicaragua, y la verdad es que es muy interesante toda esta recopilación de eventos, ¿verdad?, que han sido importantes en nuestro país, y cómo nuestras autoridades policiales, nuestros equipos tácticos las fueron desarrollando, y ahora es lo que ahora tenemos, ¿verdad?, una policía más profesional, definitivamente con nuevos retos. Yo creo que esos nuevos retos, don Gerardo Ureña, los vamos a hablar en otro programa, porque definitivamente el tema de la seguridad, el conocimiento, todo lo que se ha hecho previamente nos tiene que servir para atacar la criminalidad que tenemos ahora en nuestro país, y yo creo que es muy valioso que personas como usted, con tanta experiencia, también comparta con otras personas y muchos involucrados en temas de seguridad estos temas. Lo comprometo, don Gerardo, antes de que me diga lo que me iba a decir, lo comprometo de una vez para un próximo programa y hablar de estos retos que está viviendo los cuerpos de policía en nuestro país. Ok, le digo a los colegas, a los compañeros, a la ciudadanía, digamos, en general, de que si bien es cierto, ya yo no estoy operando en ese ámbito, hay mucho profesional
que continúen la carrera hasta el día de hoy. Entonces son gente que viene con toda esa trayectoria, con toda esa experiencia, generando buenas experiencias, generando alternativas y procesos. O sea, tienen que confiar en ellos, tienen que apoyarlos, ¿ah? Y con ese apoyo estamos seguros que el país va a salir adelante. O sea, el recurso lo tiene el país, tanto el Ministerio de Seguridad Pública, con el Ministerio de la Presidencia, como el Poder Judicial. Y lo que tienen que hacer todos estos cuerpos es trabajar como trabajaron durante el secuestro de la Corte Suprema de Justicia y de la captura de los asaltantes venezolanos. Aunque el éxito en esencia haya sido del Poder Judicial, pero esto denota, digamos, la cooperación entre todos los pueblos. ¿Qué es lo que al ciudadano le interesa realmente? Le interesa, y eso es lo que necesita el país en este momento. Don Gerardo, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Y a todos ustedes los esperamos en nuestro próximo programa de Seguridad Nacional. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Sintoniza con nosotros y mantente seguro. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional. ¿Qué es un ciberataque? Es un intento para robar datos de las personas, las instituciones del Estado y las empresas a través de Internet. En Costa Rica diariamente se realizan más de 4.2 millones de ataques cibernéticos. Durante el 2022, más de 4.300 millones de colones fueron robados a través de Internet. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Desde consejos sobre cómo asegurar tu vivienda hasta cómo mantener tu información personal a salvo en línea, Juanel G. te proporcionará la información más actualizada y valiosa en Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez.